Antes que nada, creo que es necesario hablar un poco sobre el gran antagonista que ha reunido a todos nuestros héroes favoritos de Marvel por primera vez. Thanos, también conocido como el Titán Loco, fue creado por Jim Starlin y Mike Friedrich para el número 55 de Iron Man en febrero de 1973, donde empezó como un villano pequeño pero que eventualmente crecería hasta convertirse en uno de los villanos más temidos y poderosos de los cómics y el antagonista principal del MCU. El nombre de Thanos es en parte un juego de palabras que hace referencia al término griego Thanatos, que significa muerte, pero principalmente es una deformación del nombre de Thanatos, el dios griego de la muerte no violenta. Además de haber estado inspirado en otro titán loco y conquistador de mundos del universo de DC llamado Darkseid. Marvel tomó medidas muy drásticas con tal de evitar que se dieran a conocer los spoilers de la película, a tal punto que ni los propios actores sabían lo que pasaría en el producto final. Benedict Cumberbatch reveló que a ninguno de los miembros del elenco se les permitió leer el guión completo para evitar que soltasen cualquier tipo de spoiler, así como Tom Holland no pudo leer el guión completo del film porque el estudio no quería que revelase demasiados spoilers de Infinity War, así como lo hizo con Spider-Man Homecoming. De hecho, Tom realizó toda una escena de acción sin saber siquiera con quién estaba peleando realmente. Algo que sé que los decepcionará mucho es que, de acuerdo con los hermanos Russo, los directores de la película, dijeron que tenían en mente incluir a los personajes del universo de series televisivas de Marvel dentro de la película. Desgraciadamente, dejaron esta idea a un lado por el hecho de que la cinta ya contaba con más de 60 personajes principales y porque era prácticamente imposible mantener el contacto con los productores de sus respectivos shows. No se sabe precisamente cuánto llegará a recaudar la cinta en su primer fin de semana, pero si hay algo que es 100% seguro, es que Avengers Infinity War necesitará hacer un montón de dinero para cubrir todos los costos de su enorme producción. Pues de acuerdo con The Wall Street Journal, se estipula que el presupuesto de la cinta ronda los $300 millones, haciéndola una de las películas más caras de la historia, pero quizá no la más cara. Si bien superó el presupuesto de la era de Ultron con $279.9 millones, sigue siendo menos cara que otras producciones como Justice League con más de 300 millones y la cuarta entrega de Piratas del Caribe con $378.5 millones. IMAX ha declarado que tanto Infinity War como Avengers 4 fueron filmadas en su totalidad con cámaras digitales D2 Arri Alexa IMAX. La primera película de Marvel en incorporar este nuevo tipo de cámaras fue Capitán América Civil War allá en el 2016, aunque solamente fueron utilizadas para la secuencia del aeropuerto. La única diferencia es que estas cámaras se utilizaron en una sola escena en Civil War, mientras que toda la película de Infinity War fue grabada con estas, convirtiéndola en la primera película no documental en la historia del cine, rodada enteramente con cámaras IMAX. El primer tráiler oficial de Infinity War acumuló más de 200 millones de visitas en tan solo sus primeras 24 horas de publicación, rompiendo el récord mundial por la mayor cantidad de visitas que obtuvo un tráiler en un periodo de un solo día. Tras debutar el miércoles 29 de noviembre del 2017 por la mañana, el tráiler obtuvo un total de 230 millones de visitas según Marvel, destrozando por completo al anterior portador de este título, siendo el primer tráiler de It del 2017 con 197 millones de visitas. En verdad, Infinity War será una película que hará historia, pues no es solo la primera película en utilizar cámaras IMAX enteramente. No solo se ha vuelto uno de los films más caros de todos los tiempos, y no solo posee uno de los trailers más vistos de la historia, también la compañía Fandango reveló que Infinity War recaudó más de lo que las últimas 7 películas de Marvel recaudaron en preventa. Esto es muy impresionante, teniendo en cuenta que en las cifras de Estados Unidos, las únicas películas que han superado los $200 mil millones en preventa han sido Black Panther, Los Vengadores, Jurassic World, El Despertar de la Fuerza y Los Últimos Jedi. Por lo que todo esto apunta a que Infinity War será una de las películas más exitosas de la historia e incluso que tiene la posibilidad de superar los 2.788 miles de millones que recaudó Avatar, la actualmente película más taquillera de la historia.
Steve Rogers tuvo un cambio de look bastante notorio para Infinity War, y a pesar de que luce como Big Boss, la realidad es que su nueva apariencia alude al hecho de que al final de Civil War renunció a su título como el Capitán América, similar a como lo ha hecho en varias ocasiones en los cómics, la más resaltante de ellas siendo cuando Steve renunció a su título por primera vez en Capitán América número 180, donde se sintió como un hombre sin país u hogar al cual pertenecer, así que asumió el manto de Nomad y portó un traje azul con elementos amarillos, casi igual al que vemos en la película. Otra ocasión en la que renunció a ser el Capitán América fue cuando portó un traje similar al que vestía, solo que ahora era negro y se hacía llamar simplemente el Capitán. Estas dos versiones del personaje renunciando a su puesto fueron las más grandes inspiraciones para el desarrollo de este Capitán América. La fuente de inspiración más grande para el guión de Infinity War fue el cómic del Guantelete del Infinito, una serie dividida en 6 partes que narra la historia de cómo Thanos busca encontrar las 6 gemas del infinito que le darán poder sobre todo el universo. Pero también el guión está inspirado en El Imperativo de Thanos, un cómic que fue la culminación de los eventos que dieron inicio en Aniquilación, donde los Guardianes de la Galaxia se enfrentan al tirano, al igual que el cómic de Infinity, donde los Avengers y los Inhumanos se unen contra Thanos, sentó las bases para Infinity War. Aunque graciosa e irónicamente, no está basado en el cómic del mismo nombre de Infinity War, en el que Thanos no representa tanto una amenaza sino todo lo opuesto, pues se une a Adam Warlock para derrotar a su versión maligna, Magus, y sus ambiciones de obtener el Guantelete del Infinito. Las escenas post-créditos se utilizan para una letanía de razones, para sacar risas, para mostrar bloopers detrás de cámaras, pero en el caso de Marvel se utilizan, usualmente, para dar un adelanto de lo que se verá en la próxima película, y en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, vimos por unos muy pocos instantes lo que vendría siendo el caparazón de Adam Warlock. En los cómics, Adam fue creado por el Enclave, un grupo de científicos con el objetivo de crear el ser humano perfecto, pero también Adam es conocido por ser el portador de la gema del alma, y teniendo en cuenta su profunda relación con el Guantelete del Infinito, se rumoraba que lo veríamos en Infinity War, pero en palabras de Christopher Marcus, escritor del guión, dijo que no querían introducir a Adam Warlock en esta película porque prácticamente se tiene que hacer una película entera dedicada solamente a él, para presentarlo adecuadamente, aparte de que la película ya contaba con más de 60 personajes.